¿Cómo está? Bien. Federico Mompou es el nombre más universal con que cuenta hoy la música española. A sus casi 83 años tan lozanos, el maestro sigue siendo uno de los más inspirados y de los más delicados poetas del piano, como Chopin, como Debussy. Gracias. Pero, maestro, hay muchas cosas de usted que no sabemos y que quisiéramos averiguar en lo posible. Hay una leyenda de que usted es un hombre tan tímido que huye de la gente. ¿Es verdad que usted ama solo su soledad? Solo no, pero me domina la soledad. Paso más tiempo solo que frecuentando. Y se cuenta que usted ha tenido algunas deserciones y algunas fugas tremendas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Al llegar a París para presentar mis obras, precisamente me lograron con gran dificultad que el gran crítico francés Émile Vuillermoz pues me viera y me escribiera un artículo para mí. Yo accedí, quedamos con una hora y al día fijado, no sé qué me pasó, pero yo huí de París, cogí el tren y me fui a Barcelona. Bueno, hay otra historia también interesante. Se cuenta que usted fue a París la primera vez con una carta de Enrique Granados. Sí. ¿Para quién era esa carta? Sí, para Gabriel Fauré. Para Fauré. Al gran Fauré. No, porque resulta que cuando yo fui a París para estudiar, había dificultad para los extranjeros de entrar en el conservatorio. Había un límite de edad, que eran los 18 años en aquel momento. Yo los había ya cumplido. Tenía 18 años y 4 meses, y esto representaba una dificultad. Entonces, queriéndome ayudar, pues Granados me hizo una carta de presentación para cuando yo llegara allí para Gabriel Fauré, que entonces era el director del conservatorio. Yo me fui muy tranquilo a París con la carta, llego allí y naturalmente al día siguiente ya voy al conservatorio con la idea de entregar la carta y me hacen pasar frente a la puerta del director. Había 10 personas esperando. Esto no fue nada, pero pasaba de una a una muy lentamente. Y cuando llegó mi turno, no sé qué me pasó también, que tuve la idea de irme otra vez. Y una vez más se fugó. Federico Mompou se fugó y la carta del maestro Granados jamás llegó a su destino. Pero no importa, porque lo cierto es que el destino de los hombres se cumple y el de usted se ha cumplido, espero que tal y como usted esperaba que fuese. Sí. Naturalmente que cuando usted nace en Barcelona, no puede sospechar ni en los primeros años de su vida que van a discurrir sus años futuros a través del campo de la música. ¿La vocación cuándo nace y cómo? Sí, mi vocación nació un poco tarde, porque yo desde niño ya empecé la carrera pianística y llegué a tocar bien, pero no se me ocurrió nunca, no tuve nunca la idea de componer, de dedicarme a la composición. Y esto que conocía, naturalmente, todo el repertorio pianístico, sobre todo los románticos, que son los que podían haberme influido, como un Chopin, como un Schumann, en fin, tantos. Y no, diré que nunca se me ocurrió la idea de escribir. ¿Y cómo surgió el chispazo revelador? Sí, pues el chispazo ese fue precisamente en una avenida de Fauré a Barcelona para dar unos conciertos de sus obras. Y efectivamente fue esto, porque yo conocía todo el repertorio, pero a los 16 años que tenía no había conocido la música en aquel momento contemporánea, de un Ravel, de un Fauré, de un Debussy.
Y fue Fauré el primero, la primera música que oí yo fue esta de Fauré. Ahí se dio usted identificado con ella. Pero de una manera extraordinaria. Se produjo el flechazo, el deslumbramiento. Se produjo de tal forma que yo al día siguiente ya empezaba a escribir. Vamos a intentar. Y además ni siquiera estudió usted composición ni nada, ¿no? Creo que se puso usted a escribir instantáneamente. Sí, esto fue lo que podríamos decir, cosa extraordinaria, que no se me ocurrió tampoco, pues ir a un conservatorio, inscribirme en una clase de composición o un profesor de composición. No, ninguna idea, no tuve ninguna idea de eso. Lo mío era intentar a ver si podía llegar a escribir algo. Esto estuve 2 años con estos intentos, y no salía nada. Y al cabo de 2 años salió. Al cabo de 2 años. ¿Qué salió? Al cabo de 2 años, pues encontré algo que digo, esto me parece que ya se puede aceptar. Y lo escribí, y es de mis primeras obras, que después han sido las impresiones íntimas. Toda la música de usted, don Federico, es una música en cierto modo interior, una música introspectiva, muy íntima. Quizá porque eso es lo que le va a su carácter. Sí, claro, yo no compré. Quizá la idea, entonces, porque no se explica por qué no se me ocurrió ir a estudiar enseguida. Yo creo que ya desde aquel momento yo ya presentía, digamos, mi estética, lo que sería mi estética musical. Supongo que sería un presentimiento, que era pues la sintetización en la obra, la pureza y sintetizar. La desnudez. La desnudez. La esencialidad. Sí, la esencialidad. Y por esto seguramente fue esto. Me han dicho que a veces... Bueno, yo, por ejemplo, naturalmente es como una sinfonía. Yo no pensaba hacer una sinfonía. Preconcebidamente. Sí, esto mismo. Más pronto concebí el deshacer una sinfonía, al destrozarla, al convertirla en nada. Usted llegaba al procedimiento, usted seguía el procedimiento de desprenderlo de todo lo que a usted le parecía superfluo para buscar el alma de la música. Llegar a encontrar 3 notas, es decir, la máxima expresión con el mínimo de medios. Esto fue mi... ¿Usted diría que esa música de usted está inscrita dentro del movimiento impresionista, en definitiva, o no? Nació en el fondo era el momento. Y nació en el momento este. Pero después evoluciona. Enseguida evolucioné. Maestro, yo quisiera recordar un poco su infancia. Usted nació, según mis noticias, en un barrio barcelonés que es famoso por su historia, era el Broadway de Barcelona. Sí. El Paralelo. El Paralelo. ¿Cómo sería entonces el Paralelo? Era el verdadero Paralelo, vamos digo, de la fama que adquirió. Allí radicaba, era el centro de todos los espectáculos, los teatros frívolos, la zarzuela, no sé si entonces había la cosa de las revistas. Los cabarets por lo menos sí. Cabarets sí, pero pocos. Yo nací, naturalmente, frente a lo que todavía es ahora el molino. El molino, uno de los grandes supervivientes. De los grandes supervivientes. Allí, frente mismo, nació. ¿Y usted escuchó música ya desde primera hora, de sus primeros años, por allí en el Paralelo? Esto mismo, de mis recuerdos... La zarzuela, quizás. Sí, zarzuela. Pero sobre todo recuerdo que allí en el Paralelo, frente a uno de los teatros, era el Nuevo Cómico,
había un gran órgano, de estos que todavía existen en Holanda, todavía hay muchos. De los nómadas, de los callejeros o de No, los... no, ya... Ya instalado. O sea, hay unos más pequeñitos. Sí, que son de los callejeros, que los ponen. Sí. No, pero esta era mayor, con sus figuritas allí rodando y cascabeles. Y entonces yo recordé siempre aquella música que había oído en este órgano. Pero nunca supe No sabía qué música era. Qué música era. Hasta que, después de mayor, ya supe que se trataba de la obra de Chabrier, España. Qué curioso. Curioso porque entonces puedo decir que mi primera obra española, que oí yo era de un francés. Bueno, digamos que usted es catalán, hijo de padre catalán, pero su madre era de origen francés, De origen ¿no? francés, sí. De una familia de Tarbes, ¿no? De Tarbes, sí. Toda una familia de fabricantes, de fundición de campanas, desde de padres a hijos hasta desde el siglo XV, los de Encauce. ¿Todavía? Yo me llamo Federico Mompou de Encauce. ¿Y todavía siguen fundiendo campanas? No, ya no existe. Se extinguió. Ya se extinguió. Por cierto, que voy a revelar una cosa a nuestros espectadores, y usted me lo va a permitir. Sí. Don Federico Mompou, como les hemos dicho, es un hombre que tiene grandes temporadas de retraimiento, que rehuye en lo posible estos contactos que siempre son para él como muy incómodos y le producen tracs y nerviosismos de la televisión y de la prensa y de la radio. Cada vez hablo menos. Y cada vez habla menos y tiene menos ganas de hablar. Porque a él lo que le gusta es estar en paz con esa música que escucha dentro de sí. Entonces su esposa nos dice que ha tenido que obligarle a afeitarse, a quitarse el pijama y a montar en el avión, porque si no hoy nos quedamos sin Mompou. De verdad que estuvo a punto de darnos otra de sus espantas clásicas. Esto mismo. Usted es el gallo de los grandes compositores españoles. Sí. Maestro, hay una cosa curiosa y es que se repite en usted con una cierta insistencia el viaje a París. París ha sido para usted decisivo. Sí, desde donde fui a los 18 años, que quería entrar al conservatorio, para perfeccionar mis estudios de piano, y que hubo el asunto de Fauré. ¿Volvió Y después usted después? yo volví, regresé a España y después hice... en este momento regresé a España, pero ya no volví a París, porque vino la Primera Guerra Europea. Ya me quedé en Barcelona. ¿Volvió usted después de la Primera Gran Guerra? Y después de la Primera Gran Guerra, sí, ya fue mi segundo viaje a París, ya un poco cargadito con algunas obras mías. Ya con un bagaje de compositor curtido. Sí. Pero es en su tercer viaje cuando se dan unas circunstancias, yo diría que trascendentales. Se da un concierto. En el tercer viaje. Año 23. Sí. En el tercer viaje ya estuvimos con toda la familia en ocasión de un concierto que dio mi profesor francés, Maud Lacroix, un concierto en la Sala Erard de obras mías. Y entonces estuvimos y en aquel momento sí, se pudo obtener otra entrevista con Villermoz. Y esta vez no se escapó. No me escapé. Y fue importante para usted no escaparse. Pero completamente. Ese artículo figura en todas las antologías. Sí. Hay 3 libros, 3 biografías suyas que yo conozco, en que se cita siempre ese artículo que fue el espaldarazo del mundo musical. Sí, del mundo musical. A partir de ese momento se convierte usted en la estrella de París. Sí. Le invitan a usted los nobles, los grandes. Eso, sí. Yo siempre alternando con retraimientos y soledades. Alternando a mucha gente con la ninguna. Y mientras tanto haciendo su obra. Sí. Y entonces conocí allí todo, aceptaban
toda clase de cenas, toda clase digo, porque desde la que me ofreció un gran decorador francés, entonces Clément Mer, que estuvimos 2 o 3 amigos, y aquella noche era un bohemio, era un hombre, un bohemio terrible, y en aquella cena, pues cenamos encima de una caja de embalaje, esto de madera. Sí. O sea, pues desde esto hasta las cenas de Casa Rothschild y de las princesas de Polignac. Desde la princesa altiva a la que pesca A la en que Ruin pesca. Barcos. Maestro, en esos años de París, ¿usted trabaja mucho o más bien se dedica a la dolce vita? Sí, más pronto bohemia? la dolce vita. Usted No trabajé mucho. ¿no? Encontró usted un mundo tan fácil y Sí, tan... y esto que Ravel ya lo prevenía, me lo dijo. Cuidado, porque acabará de cena en cena esto y acabará no haciendo nada. Esto me lo dijo Ravel y tuvo razón. Pero hubo un momento en que usted cortó su vida social y burguesa y se dedicó a componer otra vez y a escaparse. Bueno, esta gran reacción fue cuando la Segunda Guerra, entonces que yo me encontraba en París también, pero esto ya me obligó a regresar Definitivamente a Barcelona. ¿Seguía usted siendo un bohemio? Sí. ¿Sí? Y es a partir de este momento que empecé a trabajar. Yo creo que fue por la ocasión de haber encontrado a la que fue después mi mujer. Pero usted se casó muy tarde. Muy tarde, me lo pensé mucho. No, porque además sus biógrafos dicen que era usted muy enamoradizo. Sí, esto sí. De modo que eso del retraimiento según con quién, porque Sí, parece no, que a las damas no las huía usted mucho, ¿no? Bueno, sí, también. Sí, pero bueno. Fue un hallazgo realmente providencial para usted encontrar a su esposa. A Carmen, sí, mucho. Ha sido para usted una gran ayuda. A partir de este momento que me empecé a trabajar, pero con un gran entusiasmo. Son unos días felices de mi vida que recuerdo mucho. Le ayudó a construir y a cimentar. Sí, mucho. Cambié, porque le digo, desde París no había trabajado mucho, ¿no? Y gracias a ella podemos tenerle aquí y y puede tener usted en además, los conciertos además, y en las conversaciones. Sí. ¿Cuál cree usted que es su música más popular y más divulgada? Lo más conocido. Lo más conocido, naturalmente en España. En España, sí. No se sorprende. ¿eh? No, estoy dispuesto a no sorprenderme por nada. Figura como sintonía de una cadena de radiodifusión española, ¿no es así? Es así. Y hace añísimos que se escucha esto. Sí. Pertenece, Y nadie sabe que es de usted que es mío. y que pertenece además a una de sus páginas De la música callada. exacto, más íntimas y recolectas. Sí, Se llama, por ser callada se fue por todas las ventanas. se convirtió en todo lo contrario. Hay un momento también importante en la vida de usted que es cuando le llaman de Londres para decirle que van a estrenar un ballet sobre música suya. ¿Quiere usted contarnos ese momento importante de su vida? Sí, recibí una carta de Londres, del director del ballet Sadler's Wells, y pidiéndome la autorización para montar un ballet sobre obras mías. Dice esto, necesitaríamos esta autorización, dice tal fecha, muy cercana. Dice, porque la estrenaríamos en el... No sé qué fecha exactamente, pero faltaba todavía 8 días o 15 días para ello. O sea que todo estaba hecho, afortunadamente, porque si me encargan a mí el ballet, todavía estaría sin hacer. Pero ya estaba todo hecho. Se presentó usted en Londres, naturalmente. En Londres, me hizo mucha impresión. El ballet se tituló...
el ballet se titulaba La Casa de los Pájaros, que se dio después en Barcelona, vamos, todo en Barcelona, Granada, todos los festivales, Santander. Creo que era bellísimo, ¿no? El ballet. Sí, muy acertado. Pero no lo digo por la música. No, ya, yo estoy hablando ahora del resto. Lo de la música se da, por supuesto. Sí, no, tuve suerte, tuve mucha suerte con el coreógrafo, que era Macmillan, que ahora es de los más famosos. También se cuenta por ahí que Mompou es un hombre al que le gusta estar más bien distraído, e incluso que compone a veces hablando con los amigos. ¿Es verdad eso? Sí, pues es verdad. Es verdad porque yo creo que la música es un mensaje que se recibe, es un don, ¿no? Y yo, por mi parte, que tengo muy poca música interna, necesito siempre un instrumento intermediario, pues lo tengo, es una cosa que tengo más marcada que otra. Pero a tal extremo que incluso estando distraído, puedo llegar a concebir algo. Más que si se concentra. Más que si me concentro. Curioso. Y esto me ocurrió como ejemplo, puedo decir, en el preludio de La mano izquierda. Estaba yo en París, estaba en mi casa el guitarrista Miguel Llobet y estábamos charlando, yo animadamente, él estaba aquí y hablando. Y yo naturalmente tenía la mano en el piano, hablando. Hasta un momento que oigo esto. ¿Se dio usted cuenta mientras sostenía la conversación de que su mano izquierda había descubierto? Naturalmente solo oí los 3 o 4 primeros compases, ¿no? Después lo otro ya lo hice. A veces dice usted que no le gusta que le llamen compositor. ¿Por qué? Sí, no exactamente, porque en realidad mi música es la menos compuesta del mundo. No. Pero eso es un rasgo de humor, es más que otra cosa. Y no, también pero dice la verdad. Dice la verdad, sí. Claro, la música de usted es yo siempre he buscado esto, la descomposición. Esto mismo. Maestro, quisiera también saber por qué ha declarado usted en ocasiones su aversión por grandes maestros, por grandes figuras de la música. Me parece que Haydn, Beethoven, ¿quién era el tercero? ¿Quién te lo ha dicho? Es que está enterado, sí, ¿eh? Uno trata de enterarse.
Porque a mí, precisamente, no tengo dudas que me gusta, en el fondo, toda la música. Es un hombre que me gusta todo. ¿Pero qué tenía usted contra Beethoven? No, pues no sé qué. No, pero no raro, no es raro esto. Dentro de los compositores, el músico, el diletante es otra cosa. Pero el compositor, él mismo, no sé por qué, tiene unas aversiones más bien instintivas y unas afinidades. Sí, sí, sí. Y si me hace explicar el por qué, no lo sabré. Pero no corresponde mi sentimiento más pronto con no los compositores, sino la época. O sea, la época que empieza a Haydn, mismo Mozart y Beethoven, considerándolos grandes músicos. Peor para mí, no lo comprendo. Pero el hecho es que la versión continúa. Esto mismo. Yo he visto versiones, por ejemplo, de amigos míos, el Francis Poulenc, el francés, una versión terrible contra Fauré. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque hay una afinidad. No podía. Usted ha escrito muchísimas canciones, muchas estampas, muchas impresiones, oratorios, tantas obras que nos llevaría mucho tiempo y que además son de cultura general y se supone que los espectadores interesados conocen muy bien. Pero ¿cuál es de toda esa obra copiosa la que resulta más cara a su corazón y por qué? Esa es la que corresponde más a mi estética perseguida desde el principio. Son unos cuadernos que se llaman Música Callada. Allí llego, como llegué en lo de Charmes también, a sintetizar la música, que casi no hay, aquello de la composición, que es la menos compuesta del mundo. Naturalmente, que comparaba ahora estos Charmes del año 1920 o los cuadernos estos de Música Callada, hay una gran evolución, pero dentro siempre de la misma síntesis. Lo que ocurre con la música de Mompou es que todo el mundo no puede darle precisamente esa esencialidad y esa emoción interior que tiene. Es decir, escuchada en usted es una, oída en un intérprete cualquiera hay abismos. Sí, parece, pues es porque yo he tratado siempre el piano, sobre todo por la sonoridad. Y no diré, no buscar una sonoridad de una nota, o sea, un timbre, porque esto es cuestión del señor Steinway más pronto. Pero es la sonoridad que se crea entre una y otra nota. O sea, mejor la sonoridad que se crea entre el paso de dos notas. Y esto lo he trabajado mucho y... Es un poco como la frontera, ¿no? Sí. La raya fronteriza de una nota a otra nota. Sí. Ese punto de la fusión. En el momento que una nota que ha dado ya el máximo, lo preciso de lo suyo, empieza a darla a la siguiente nota. Traspasa sí. El testigo. Y encontrar justo preciso este momento. Qué maravilla, además que bien lo dice usted. No. Lo dice usted que casi se escucha como música. No. ¿Qué piensa usted ahora que conoce estas ciudades tremendas, esta Barcelona de ahora? Usted que pintó una Barcelona en canciones suyas, con viejos caballistas, esa Barcelona de los tranvías tirados por mulas, de las muchedumbres que circulaban por el paralelo, de las tiendas que no se cerraban en las 24 horas del día, de las barberías donde podía uno entrar a las 5 de la madrugada. ¿Qué diferencias ve usted entre aquella Barcelona y esta de ahora, por ejemplo, entre aquellas ciudades, aquella vida y la vida de hoy? Bueno, esto es una evolución enorme en todas, no solo en Barcelona, sino podríamos decir en todas partes, mundial. ¿Pero a usted le gusta, o usted prefería aquello, o le gusta más esto? Me gusta más esto. ¿Le gusta más yo soy un gran solitario
pero siempre rodeado de mucho ruido, Me preguntaban que dónde quisiera usted vivir. Y yo en estos cuestionarios de Proust, y hay una pregunta los test famosos, sí. Yo siempre dije en la soledad de las grandes ciudades, para explicarlo. Es donde es que necesito mucho una gran ciudad. Y es donde se está más solo. Y es donde se puede estar más solo. Muchas gracias, querido don Federico, por haber venido a estar con nosotros. Todos estamos ahora dispuestos a escuchar de nuevo su música. ¿Qué quiere usted ofrecernos ahora? ¿Quiere que toque las sí. niñas del jardín? Las niñas del jardín. Que también es una obra que ha tenido mucho éxito.